¿Qué clase de pecado comete el brujo ante Dios y la iglesia? Es idolatría y blasfemia. Se sustituye la confianza en Dios por pactos con el demonio y prácticas supersticiosas. Es un acto de rebelión espiritual, pecado mortal que destruye la caridad y constituye un pecado contra el Espíritu Santo, especialmente si es obstinado y público. La brujería es pecado contra el Espíritu Santo cuando se reconoce la verdad divina, pero se rechaza voluntariamente. Se recurre al demonio y poderes ocultos despreciando el Espíritu. Se atribuye a Satanás lo que es obra del Espíritu, lo cual es una blasfemia. Y el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, dice Marcos 3:29. El rechazo consciente y directo a Dios produce la pérdida de la gracia, además de abrir puertas a la posesión o alianza demoníaca. Saúl consulta a una nigromante en Endor para hablar con Samuel. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Endor se hallaba al norte. El que había perseguido la magia es el primero en recurrir a ella. Pitónico de Apolo Pitio es un ángel caído o dios pagano que daba oráculos en Delfos. Saúl, en la fiebre mental que le poseía, habiendo intentado inútilmente obtener un oráculo de Yahvé, pensó en su gran enemigo, ahora ya muerto, cuyas palabras se le habían adentrado en el alma, y hubiera querido por una atracción morbosa volver a oír de él aquellas mismas palabras. La pitonisa dice con razón que su vida está en peligro. La nigromancia, superstición frecuente en Oriente, pretende llamar a las almas de los muertos para saber de ellos cosas ocultas y venideras. Dios ya se había apartado de él por su desobediencia, como vemos en primera de Samuel 15. Samuel aparece y profetiza su ruina. Saúl muere al día siguiente. El texto revela el grave pecado de recurrir a los muertos y espíritus, lo cual es prohibido por la ley, por ejemplo en Levítico 20 o en Deuteronomio 18. La brujería también estuvo presente en el Imperio Romano. Las tablillas de maldición o de ficciones que se han encontrado por toda la antigua Roma lo demuestran. Placas de plomo o arcilla donde se escribieron maldiciones mágicas, enterradas en tumbas, cruces de camino o pozos, invocaban demonios para maldecir enemigos, dañar rivales políticos o amorosos, ganar juicios o competencias. El cristianismo primitivo denunció esos actos como idolatría y superstición demoníaca, como denuncian Tertuliano y Lactancio, entre otros. Desde antiguo se hacían maleficios antes de las guerras. En múltiples culturas, la romana, africana o en las indígenas de América, los jefes militares consultaban brujos antes de las batallas. Se ofrecían sacrificios humanos o animales para asegurar la victoria. Se realizaban hechizos de muerte y destrucción. Ese uso político de la magia perpetúa el pecado colectivo y trae consecuencias espirituales sobre los pueblos. La civilización católica persiguió y en parte eliminó esas costumbres desde el Edicto de Tesalónica, cuando se prohibieron los cultos paganos y los juegos a los dioses olímpicos. Hasta la Revolución Francesa, cuando se revivió a la diosa razón y se entronizaron prostitutas con los senos descubiertos en los altares de las iglesias en nombre de la libertad, o Sofía, la razón. Se dieron casos de profanación eucarísticas, misas negras e invocaciones satánicas en conventos ocupados y se abolió la religión. En Rusia, en 1918, en el juicio del Estado soviético contra Dios, dirigido por Anatoly Lunacharsky,
juzgó al Todopoderoso por sus crímenes contra la humanidad y genocidio, declarando que ya no se necesita hacer referencia a Dios, ya que la nueva sociedad no está basada en un pacto con Él. El tribunal declaró culpable a Dios. A continuación, Lunacharsky leyó la sentencia. El señor era condenado a muerte y debía ser fusilado a la mañana siguiente. Al amanecer, un pelotón llevó a cabo los deseos del juez disparando varias ráfagas al cielo de Moscú. El marxismo en su núcleo niega lo trascendente y glorifica al hombre como su propio Dios. Teólogos describen esto como un pecado estructural contra el Espíritu Santo. Reportes en medios rusos afirman que brujos eslavos, chamanes y ocultistas bendicen a las tropas y hacen rituales patrióticos de protección. Los comunistas contemporáneos manifiestan en público su pasión por la brujería. Es algo que comparten Maduro, Arce o Morales, entre otros. Putin se deja impresionar por las adivinas de puertas para adentro, donde le vaticinan entre las 100 brujas de Putin, que está, por ejemplo, Alena Polin, la hechicera del Kremlin, que no aclara qué parte de sus diatribas es adivinación y qué parte es opinión. Esa chamana fue capaz de predecir la invasión de Ucrania 3 meses antes de que ocurriera. No se sabe si lo logró mirando la ubicación de los astros. El caso es que el comunismo está a los pies de las 100 brujas maldicientes de Putin. Hugo Chávez era adepto a prácticas afro-venezolanas y recibía protecciones espirituales de santeros y brujos, como denuncia un libro llamado Las Brujas de Chávez. Se decía que Sugarramurdi y Macuto eran sitios de poder espiritual usados por el régimen. Fidel Castro era conocido abiertamente como el Palo Mayombe, con prácticas documentadas de santería y ritos con sangre en altos círculos del poder cubano. Fidel no solo toleró esas prácticas, sino que las usó con fines de dominio y control. El vudú ha sido usado históricamente en Haití, no solo para asegurar su independencia de Francia y consagrándose a Satanás, sino para asegurar poder político, invocar protección o muerte a los enemigos, como hiciera el sacerdote Ougan, es decir, el sacerdote vudú Papadoc Duvalier. Otro sacerdote que fue presidente fue Jean-Bernard Aristide, sacerdote salesiano, haitiano, portavoz de la Teología de la Liberación, fundada por la KGB. La consagración de Haití a espíritus oscuros ha sido señalada por varios líderes religiosos como raíz de su maldición histórica. En ciertos países africanos y sudamericanos se han erigido templos, catedrales o altares a entidades representadas por boas, serpientes o ídolos afrocaribeños, o se invita a convertirse a los dioses ancestrales, como en Bolivia. En África, el templo de la serpiente boa, también conocido como el templo de Oidá, se encuentra en Benín y es un lugar sagrado dedicado al culto de la serpiente vudú. Esas estructuras se prestan como religiosas, pero están consagradas a poderes ocultos. Cuando los pueblos consagran su tierra, cosechas o gobiernos a dioses falsos, traen sobre sí el juicio de Dios, dice Levítico 18. Las serpientes están asociadas desde Génesis 3 al pecado y son símbolo claro de rebelión espiritual. Dios manda erradicar toda forma de magia y superstición. No hacerlo acarrea ruina moral y espiritual, colapso familiar, guerra, hambre, injusticia. A pesar del poder del mal, Cristo ha vencido. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo, nos dice Primera de Juan 3:8. El Antiguo Testamento es claro en el castigo de la brujería. Éxodo 22:18 dice: no dejarás con vida a la hechicera. Esto refleja la severidad con que se castiga la brujería. Levítico 26 y 27 dice: condena a quienes consultan mediums, adivinos o prácticas hechiceras. Deuteronomio 18 del 10 al 12
Dios prohíbe toda forma de adivinación, sortilegio, necromancia, etcétera, considerándola abominación. Primera de Samuel 15, el rey Saúl fue reprendido por no obedecer totalmente la orden divina de destruir a los amalecitas. Posteriormente consulta la pitonisa de la que ya hablábamos, lo que provoca su ruina y rechazo definitivo por parte de Dios. Isaías 8, del 19 al 20, condena a los que buscan a los muertos en lugar de consultar a Dios. El Nuevo Testamento, en Hechos 8, Simón el Mago intenta comprar el poder del Espíritu Santo. Pedro lo reprende severamente, cae y muere. Hechos 13, del 6 al 11, Pablo reprende y deja ciego al mago de Elimas. Y en Hechos 19, muchos convertidos destruyen públicamente sus libros de magia en Éfeso. En Gálatas 5, del 19 al 21, la hechicería figura entre las obras de la carne que excluyen del reino de Dios. Efectos de la brujería, según la fe, sobre quien la recibe y que puede generar opresión espiritual, enfermedades inexplicables, perturbaciones, ruina, obsesiones o tentaciones graves. Sin embargo, no tiene poder definitivo sobre quien está en gracia de Dios por la protección divina y los sacramentos. El brujo o bruja comete pecado mortal grave al pactar o manipular con poderes ocultos, alejándose de Dios. Su alma queda abierta a la influencia demoníaca. Incurre en pecado contra el Espíritu Santo si atribuye al demonio lo que es obra del Espíritu o rechaza conscientemente la gracia. El pecado contra el Espíritu Santo, que se considera imperdonable mientras persista la obstinación porque impide la conversión, la desesperación de la salvación, la presunción de salvarse sin conversión, la resistencia a la verdad conocida y la impenitencia final, o la envidia de los bienes espirituales ajenos. Esa es la envidia, dolor del bien ajeno, pecado contra el Espíritu Santo. La obstinación en el pecado, otro de los pecados que trae la brujería. Aunque ha habido conversiones de satanistas y brujos como Zachary King en Estados Unidos, un ex satanista que ahora predica contra el aborto y la magia, convertido tras un encuentro eucarístico. Inicia con el arrepentimiento sincero, la confesión, el rechazo explícito del ocultismo. Es vital la participación en los sacramentos, oración, ayuno, asistencia espiritual. Se requiere de exorcismo con autorización episcopal. Pero durante la conversión de Europa y hasta nuestros días, ha habido santos que enfrentaron la brujería, como San Cipriano de Antioquía, que fue hechicero y sacerdote pagano, pero se convirtió al cristianismo al no poder hechizar a una virgen cristiana. Fue mártir y es patrono de los que renuncian a la magia. O San Benito de Nurcia, su medalla contiene el famoso exorcismo, Cruz Sacra Sigilux, usada para protección contra el mal. Venció tentaciones demoníacas y brujería con oración, humildad y el signo de la cruz. La Iglesia tuvo un índice de libros prohibidos para prevenir sobre la brujería y las falsas religiones. Incluyó obras ocultistas, adivinatorias o que fomentaran la superstición. Y tuvo la Inquisición, que en general fue mucho más prudente de lo que la leyenda negra afirma, que participó en juicios por brujería, pero actuaba más contra las herejías. Hubo un acto de fe en Logroño en 1610, el juicio más famoso contra las brujas de Zugarramurdi, en Navarra, en Aquelarre. Ese es un sitio histórico, esto no son leyendas. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 21:16, condena la adivinación, astrología, espiritismo, magia, prácticas ocultas. La brujería busca manipular realidades espirituales, lo que es usurpación al poder de Dios, pecado contra el Espíritu Santo. El recurso a poderes demoníacos destruye la fe, rompe la relación con Dios y es causa de posesión.